Había prohibido incluso a sus propios hijos entrar en el granero. La familia pensaba que era un anciano terco y codicioso. Pero tras su muerte, sus nietos decidieron finalmente abrir las puertas, y lo que descubrieron en su interior cambió todo lo que creían saber sobre él, y dejó a todos atónitos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer se alzaba cada día sobre los campos del sur, con un resplandor dorado que parecía bendecir la tierra, y sin embargo, para los Harper aquel brillo era apenas un recordatorio de que el trabajo nunca terminaba. James Harper había crecido entre la pobreza y el cansancio de sus padres, marcado desde la infancia por la visión de un padre que doblaba la espalda en campos que no eran suyos, y de una madre que lavaba ropa ajena hasta que las manos se le agrietaban como cortezas. La casa donde nació estaba hecha de tablas sueltas. El viento se colaba en invierno y el calor abrasador en verano la convertía en un horno. Pero lo que más se le grabó no fue la miseria material, sino las plegarias que escuchaba cada noche cuando su madre, agotada, se arrodillaba y pedía que algún día sus hijos pudieran vivir sobre tierra que les perteneciera, que no fueran esclavos de voluntades ajenas. Aquellas palabras sembraron en James una semilla de obstinación que ni el paso de los años ni las penurias posteriores lograrían arrancar. De niño trabajó en lo que pudo. A veces llevaba cubos de agua desde el pozo hasta las casas ricas del pueblo. Otras vigilaba rebaños a cambio de unas monedas. Y más de una vez pasó días enteros recogiendo sobras de algodón bajo un sol que le quemaba la piel. Con cada centavo guardado, con cada callo nuevo en sus manos, iba construyendo en silencio el sueño de poseer algo que fuera suyo. Mientras los otros niños jugaban con pelotas improvisadas o corrían entre charcos después de la lluvia, él contaba monedas escondidas en una caja de hojalata y pensaba en surcos rectos, en semillas germinando bajo sus pies, en la dignidad de saber que la cosecha le pertenecería solo a él. Pasaron los años y llegó el día en que pudo reunir lo suficiente para comprar una franja de terreno que nadie quería. Era un pedazo olvidado, duro como piedra, cubierto de maleza y rocas que parecían brotar de la tierra como espinas. Los vecinos lo miraban con compasión cuando firmó los papeles. Algunos le dijeron que había tirado su dinero, que aquella tierra no produciría nada más que frustración. Pero James no los escuchó. Para él, aquel lote no era un páramo inútil, sino la promesa de libertad. La primera mañana que se levantó en su terreno, el cielo todavía teñido de púrpura, se arrodilló sobre el suelo pedregoso y dejó que la tierra se deshiciera entre sus dedos. Olía a polvo seco y a abandono, pero para él era el perfume más dulce que había conocido. Los primeros años fueron los más duros. Con herramientas prestadas y un cuerpo joven pero frágil, arrancaba piedras una por una, cavaba zanjas con una paciencia que desesperaba a los que lo observaban, y levantaba cercas con madera recuperada de construcciones viejas. Cada surco recto era una victoria. Cada brote verde que emergía entre las grietas era un triunfo sobre la desconfianza de los demás. Sembró maíz y algodón, y aunque las primeras cosechas fueron escasas, James no se desanimó. Regresaba del campo cubierto de polvo, con la espalda dolorida y las manos sangrando, pero con los ojos encendidos de determinación. El sol le agrietaba la piel, la lluvia lo empapaba hasta los huesos, y aún así cada estación lo encontraba de pie, ampliando su terreno palmo a palmo. Con el tiempo la parcela empezó a transformarse. Donde antes había piedras, surgieron hileras verdes y fértiles. Plantó árboles frutales que al cabo de los años ofrecieron sombra y frutos dulces. Levantó un gallinero con maderas torcidas y pronto las gallinas correteaban por el patio dejando tras de sí huevos que llenaban la mesa de la cocina. Trajo 2 vacas flacas que, con cuidado y pasto suficiente, engordaron hasta dar leche abundante. La tierra respondía a su esfuerzo como una criatura indomable que, poco a poco, aceptaba su mano firme. La casa vino después. Era sencilla, hecha de madera de pino, que llenaba el aire de un aroma fresco, con un porche amplio desde donde se podía contemplar el horizonte abierto. James se sentaba allí al caer la tarde, los músculos agotados, mirando cómo el cielo se teñía de naranja y luego de azul profundo.
En esos momentos de silencio, sentía que su vida tenía sentido, que las oraciones de su madre habían encontrado respuesta en su obstinación. Cuando llegaron los hijos, la casa se llenó de voces nuevas y de pequeñas pisadas que corrían por los tablones. Cada risa infantil era para él una confirmación de que todo el sacrificio valía la pena. Su esposa fue compañera incansable en esos años. Entre ambos mantuvieron un hogar austero pero digno, un refugio donde nunca faltó pan caliente ni el consuelo de una palabra amable. Sin embargo, la vida, que tantas veces había probado la resistencia de James, le arrebató demasiado pronto a la mujer con la que había soñado envejecer. Su muerte dejó un vacío insondable, una herida que nunca cerró del todo. Desde entonces, el peso de la familia recayó enteramente sobre sus hombros. Cuidó de sus hijos con una mezcla de ternura silenciosa y disciplina severa, enseñándoles desde pequeños a valorar el sudor como la moneda más honesta de todas. Al borde del terreno, alejado de la algarabía de la casa y del bullicio de los niños, James levantó un granero. Era sólido, de tablas gruesas y puertas dobles que cerraban con una cadena y un candado robusto. Al principio parecía solo una construcción más, un espacio para guardar herramientas, paja y maquinaria. Pero con el paso de los años se convirtió en algo distinto. Los vecinos notaron que nunca se abría, que siempre estaba asegurado con la misma cadena oxidada. Preguntaban con curiosidad qué había dentro, y James respondía con evasivas o con un simple movimiento de cabeza. Los niños, al crecer, se atrevían a rondarlo, a espiar por las rendijas, pero lo único que veían eran sombras. James, en cuanto los sorprendía merodeando, levantaba la voz con una severidad poco habitual en él y les prohibía acercarse de nuevo. El granero empezó a alimentar rumores. Algunos decían que allí guardaba dinero, otros que escondía algo oscuro del pasado. Los niños del vecindario se desafiaban unos a otros a tocar la puerta y salir corriendo antes de que James apareciera. Dentro de su propia familia, la prohibición se convirtió en una fuente de incomodidad. Sus hijos, que ya cargaban con la rigidez de un padre empeñado en mantenerlos atados a la tierra, veían en aquel edificio cerrado un símbolo de la obstinación que les impedía soñar con otro futuro. Pero James nunca cedió. Para él el granero era más que un edificio. Era un guardián de secretos, un testimonio de decisiones tomadas en soledad, un lugar donde el tiempo aguardaba el momento propicio para revelar lo que allí dormía. A medida que los años pasaban, la finca se transformaba en un paisaje de abundancia. Los campos de maíz ondeaban como mares dorados, el algodón brillaba como nieve bajo el sol, y los frutales ofrecían cosechas cada vez más generosas. Los animales llenaban los amaneceres de sonidos. Las estaciones marcaban su ritmo con precisión, y James se mantenía en el centro de todo, como un tronco viejo y fuerte que no se doblega aunque el viento arrecie. Pero en su interior empezaba a crecer una sombra, la distancia con sus propios hijos. Ellos habían aprendido a trabajar la tierra, a seguir el compás de las estaciones, a obedecer las normas del campo. Sin embargo, en sus miradas se adivinaba una inquietud que nada tenía que ver con la siembra ni con la cosecha. Mientras James encontraba paz en la repetición de los surcos y en la constancia de las lluvias, sus hijos veían monotonía y cadenas. Mientras él encontraba seguridad en la permanencia del suelo, ellos ansiaban el vértigo de horizontes distintos. Así, poco a poco, se fue sembrando en la familia una semilla diferente. No la de la paciencia, sino la de la discordia. Y en medio de todo, como un centinela mudo, seguía el granero. Con sus puertas cerradas, con su cadena que rechinaba cuando el viento soplaba, recordaba a todos que en el corazón de la herencia de James Harper existía un misterio que aún no había sido revelado. Para los hijos, aquel edificio era la prueba de que su padre escondía algo que se negaba a compartir. Para James era un pacto consigo mismo, un legado en espera, una verdad demasiado grande para ser entregada antes de tiempo. Y mientras la finca prosperaba y los años caían sobre sus hombros, esa verdad seguía guardada tras la madera envejecida, esperando el día en que sería imposible seguir ocultándola. El tiempo, que para James siempre había sido una rueda predecible, movida por estaciones, cosechas y lluvias, empezó a girar con un compás distinto dentro de su propia casa.
Sus hijos crecieron entre los surcos del maíz y los establos. Aprendieron a manejar herramientas, a sembrar semillas con precisión y a leer en las nubes los presagios del clima. Todo lo que sabían del mundo lo habían recibido de su padre y de la tierra que les sustentaba. Pero mientras él encontraba en ese aprendizaje la continuidad de un sueño que había nacido en plegarias de generaciones anteriores, ellos comenzaban a percibirlo como un peso, como una cadena que los sujetaba al pasado. Lo que para James era orgullo, para sus hijos se convirtió en fastidio. Y lo que él consideraba seguridad, ellos lo miraban como encierro. Daniel, el mayor, fue el primero en mostrar con claridad su inconformidad. Desde niño había demostrado una mente despierta para los números y la lógica. Mientras sus hermanos se entretenían persiguiendo gallinas o ayudando a su madre en la cocina, él prefería hojear cualquier revista que cayera en sus manos, estudiando gráficos y leyendo noticias sobre inventos que parecían sacados de un futuro imposible. Cuando creció y descubrió las publicaciones que hablaban de tecnología, de empresas que transformaban la manera en que la gente trabajaba, sintió que había encontrado su verdadero lenguaje. Le fascinaban las historias de hombres que, en ciudades lejanas, levantaban compañías que en pocos años valían fortunas. Su padre le hablaba de surcos, él pensaba en circuitos. James mencionaba la paciencia de la semilla, y Daniel soñaba con la inmediatez de las máquinas. Al reparar un viejo tractor, no lo veía como una herramienta que debía mantenerse viva, sino como un artefacto obsoleto que debía ser sustituido por algo más veloz y eficiente. En sus conversaciones se notaba una ansiedad que el campo jamás podría saciar. Matthew, el hijo del medio, heredó de su madre un temperamento distinto, más sensible, más abierto a los matices de la vida. Desde pequeño mostraba una inclinación por los olores y sabores que salían de la cocina. No se conformaba con comer lo que había en la mesa. Quería saber cómo mezclar las especias, cómo lograr que un guiso sencillo se transformara en un festín. Su madre, antes de morir, lo alentó en esa curiosidad, y cuando ella faltó, Matthew siguió acercándose al fogón como si allí pudiera reencontrarla. El campo para él era solo un proveedor de ingredientes, un primer paso hacia algo más refinado. Soñaba con un restaurante lleno de luces cálidas, con mesas ocupadas por clientes que aplaudieran cada plato. Imaginaba su nombre escrito en carteles, reseñas en periódicos, y la posibilidad de crear algo que trascendiera los límites de la finca. Mientras sus manos amasaban pan o mezclaban salsas, sus ojos estaban puestos en ciudades que bullían de vida, no en los surcos interminables que su padre veneraba. La más joven, Sarah, observaba el mundo desde una perspectiva aún más distinta. No rechazaba del todo la vida del campo. De hecho, encontraba en ella una belleza que sus hermanos parecían ignorar. Pero esa belleza no la llevaba a querer quedarse, sino a transformarla en otra cosa. Desde niña coleccionaba pedazos de tela, retazos de vestidos viejos, y con aguja e hilo improvisaba formas nuevas. Podía pasar horas sentada junto a la ventana, observando cómo los colores cambiaban sobre los cultivos al atardecer, y luego tratar de replicar esas tonalidades en vestidos que diseñaba para muñecas o para sí misma. Sus dedos aprendieron a coser con precisión sorprendente, y pronto comenzó a soñar con un taller propio, un escaparate en alguna calle bulliciosa donde la gente admirara sus creaciones. Para ella, la finca no era prisión, sino inspiración, un lugar del que extraía motivos para adornar el mundo exterior. James observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y temor. Veía en ellos un talento que superaba lo que él había conocido en su juventud, y en ocasiones se maravillaba de las cosas que podían imaginar. Pero junto a ese asombro sentía una punzada de miedo. Sabía que el mundo exterior era inestable, cruel y volátil. Había visto demasiadas historias de hombres que perdían todo en un abrir y cerrar de ojos, de familias que quedaban arruinadas por confiar en promesas de prosperidad rápida. La tierra, en cambio, nunca lo había traicionado. Podía ser ingrata en un año de sequía o desbordarse en una temporada de lluvias, pero siempre ofrecía la posibilidad de empezar de nuevo, de sembrar otra vez. Esa certeza era para él más valiosa que cualquier sueño de grandeza. Cuando veía a sus hijos hablar con tanto entusiasmo de un futuro alejado del campo, sentía que caminaban directo hacia un abismo.
La tensión se hizo visible en los momentos que antes eran de unión. Las cenas, en otro tiempo llenas de historias del día y risas, se transformaron en campos de batalla silenciosos. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos se volvía más fuerte cuando Daniel sacaba a relucir sus ideas sobre vender parte del terreno para invertir en nuevas oportunidades. Matthew hablaba con pasión de un menú que podría ofrecer en un local propio, mientras Sarah mostraba bocetos de vestidos y hablaba de telas que solo podrían conseguirse en la ciudad. James los escuchaba con semblante endurecido y respondía con la misma sentencia una y otra vez. La tierra no se vende, porque la tierra es lo único que permanece. Sus palabras, que él pronunciaba con la solemnidad de quien defiende un credo, para ellos sonaban como cadenas que los mantenían sujetos a un destino que no deseaban. El granero, ese edificio silencioso al borde de los campos, se convirtió en el símbolo más visible de la discordia. Los hijos, cada uno en su interior, estaba convencido de que allí se ocultaba algo de valor. Les resultaba incomprensible que su padre defendiera con tanta obstinación un espacio cerrado, mientras ellos luchaban por obtener recursos para perseguir sus sueños. Imaginaban que dentro se apilaban herramientas costosas, quizás reservas de dinero, tal vez algo que podría servir como palanca para cambiar sus vidas. Cada vez que lo mencionaban en la mesa, la expresión de James se endurecía aún más. Decía con frialdad que allí había cosas peligrosas, máquinas viejas que no debían tocar. Pero sus hijos no le creían. Aquellas puertas cerradas con cadenas eran, para ellos, la prueba de que su padre prefería guardar secretos antes que ayudarlos. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Daniel, con su carácter vehemente, llegaba a levantar la voz acusando a su padre de egoísmo. Matthew, aunque más tranquilo, soltaba comentarios cargados de ironía que herían con la misma fuerza que los gritos. Sarah, la más reservada, no discutía abiertamente, pero su mirada, cargada de reproche silencioso, pesaba tanto como cualquier palabra. James terminaba las conversaciones con un gesto de la mano, un silencio pétreo que a veces dolía más que una reprimenda. Los nietos, demasiado pequeños para comprender, observaban desde las esquinas con ojos asustados, percibiendo que algo en la familia se resquebrajaba. Los vecinos también notaron el cambio. Antes hablaban de los Harper como de una familia sólida, ejemplo de esfuerzo y perseverancia. Ahora, cuando se encontraban con los hijos en el pueblo, escuchaban de sus labios quejas veladas, insinuaciones de que su padre los mantenía prisioneros. Se empezó a murmurar que James era un hombre testarudo que no sabía soltar las riendas, que prefería morir aferrado a la tierra antes que ver a sus hijos prosperar en otro camino. Los rumores crecieron, y aunque James los ignoraba de cara al exterior, en su intimidad lo lastimaban. La finca seguía funcionando como siempre. Los cultivos germinaban, los animales crecían. Las estaciones pasaban con su inmutable cadencia, pero la armonía dentro del hogar se quebraba cada vez más. James trabajaba desde antes del amanecer hasta que la oscuridad lo obligaba a detenerse. Y aunque sus hijos lo acompañaban en las labores, lo hacían con el desgano de quien cumple una condena. Cada uno de ellos, mientras segaba, sembraba o reparaba cercas, pensaba en otra vida, en otro lugar, en otro futuro, que se sentía cada vez más lejano porque dependía de la voluntad de un padre que no quería ceder. En las noches, cuando el silencio caía sobre la casa, los hermanos se reunían en sus habitaciones y hablaban en susurros de lo injusto que les parecía todo. Daniel desplegaba números en hojas arrugadas, mostrando cuánto dinero podrían obtener vendiendo aunque fuera una pequeña porción de la tierra. Matthew describía su restaurante con tanto detalle que parecía que ya existía, con platos que llevaban nombres inventados y clientes que aplaudían sus invenciones culinarias. Sarah mostraba pequeños diseños, bocetos de vestidos que, según ella, podían colgarse en vitrinas iluminadas. Cada uno alimentaba en el otro la frustración y el deseo de rebelarse. Para James, esas conversaciones eran invisibles, pero intuía la distancia. Sentía cómo se ensanchaba el abismo entre lo que él consideraba un legado sagrado y lo que sus hijos percibían como un yugo. En más de una ocasión se preguntó si había sido demasiado duro, si al enseñarles la disciplina no había dejado espacio para la ternura. Pero cada vez que sus pensamientos lo llevaban a dudar, miraba hacia el granero,
hacia esas puertas cerradas que contenían el peso de su historia y de su secreto, y se reafirmaba. No podía revelar la verdad aún. No podían comprenderla sin haber vivido lo suficiente. Y así, aferrado a esa convicción, seguía cerrando el paso a sus sueños. El hogar de los Harper, que alguna vez había resonado con risas infantiles y con la fuerza de la unidad familiar, se convirtió en un espacio donde el aire estaba cargado de reproches no dichos. Los hijos cumplían sus labores con el corazón en otro sitio, y el padre observaba cómo el fruto de su vida parecía desmoronarse no en los campos, sino en el seno de su propia familia. La distancia creció de manera silenciosa, pero implacable, hasta que lo que antes era un roce se convirtió en un muro. Y en la penumbra del atardecer, mientras James se sentaba en el porche mirando cómo el sol se hundía tras los cultivos, sabía que aquel muro no se derrumbaría con facilidad. Había nacido una fractura, y aunque todavía no lo sabían, esa fractura estaba a punto de convertirse en un verdadero abismo. Las semanas posteriores a las discusiones en la mesa se volvieron pesadas como nubes antes de la tormenta. En el aire de la casa flotaba una tensión que no necesitaba palabras, y hasta los más pequeños gestos parecían cargados de reproches invisibles. Daniel apenas hablaba con su padre más allá de lo indispensable, y cuando lo hacía, su voz estaba impregnada de una frialdad que antes nunca se había atrevido a mostrar. Matthew trabajaba en silencio, pero sus silencios eran duros, resentidos, llenos de un murmullo interno que se notaba en la manera en que evitaba mirar a James a los ojos. Sarah, por su parte, caminaba como una sombra, sumida en pensamientos que no compartía, pero que se reflejaban en su expresión cada vez que sus ojos se posaban en el granero cerrado. Lo que antes había sido una casa de labor y esfuerzo común, se transformó en un espacio donde cada corazón latía por separado, sin buscar ya el mismo horizonte. Fue Daniel quien, en voz baja, comenzó a proponer que dejaran de esperar. Una noche, cuando los tres hermanos se encontraron reunidos en la habitación que compartían de pequeños, desplegó sobre la cama un trozo de papel donde había escrito cálculos y cifras. Había escuchado en el pueblo a un hombre que trabajaba para una compañía interesada en adquirir tierras para proyectos de construcción, y las sumas que mencionó lo habían deslumbrado. Con apenas una fracción de la finca, dijo, podrían reunir suficiente dinero para que cada uno persiguiera su propio sueño. El número, redondeado en el papel con trazos firmes, brillaba como una promesa que parecía imposible ignorar. Matthew, con el rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite, se inclinó sobre el papel y dejó que su imaginación lo arrastrara. En esos números veía ya las mesas de su restaurante, los platos servidos bajo lámparas doradas, las críticas de periódicos locales alabando su talento. Le temblaban los dedos de entusiasmo, aunque al fondo de su pecho se encendía una punzada de culpa. Sarah, sin embargo, apartó la mirada con inquietud. Aunque en su corazón ardía la ambición de coser vestidos y abrir un escaparate donde su nombre brillara, la idea de traicionar a su padre la hacía estremecerse. Recordaba con nitidez la severidad de su voz cada vez que mencionaban el granero, la dureza con que cerraba cualquier discusión sobre la tierra. Y aún así, al escuchar a sus hermanos, sintió que la oportunidad se deslizaba entre sus manos como arena. Esa noche discutieron durante horas. Daniel insistía en que su padre jamás cambiaría de opinión, que había demostrado demasiadas veces su obstinación. Esperar significaba desperdiciar los mejores años de sus vidas. Matthew, aunque vacilaba, se inclinó hacia el sí con la pasión de quien anhela la gloria más que la obediencia. Sarah lloró en silencio, pero al final, temiendo quedarse atrás, asintió con un leve gesto que apenas logró sostener. El pacto estaba hecho. Ya no era cuestión de si lo harían, sino de cuándo y cómo. El momento llegó más pronto de lo que habrían imaginado. Una madrugada húmeda, mientras la lluvia golpeaba suavemente los tejados, los tres caminaron por la casa con pasos calculados, procurando que las maderas del piso no delataran su traición. James dormía en su cuarto, exhausto tras un día entero de trabajo en el campo. El sonido regular de su respiración era la única música en aquel silencio cargado de miedo. Sarah, con las manos temblorosas, abrió la pequeña gaveta donde sabía que su padre guardaba la llave del archivador metálico.
La sostuvo un instante, sintiendo su peso como si fuese un hierro ardiente, pero Daniel la empujó con determinación hacia adelante. Cuando la cerradura se dio con un clic metálico, los tres contuvieron la respiración. Ante ellos se desplegó el tesoro de su padre. Documentos ordenados con una meticulosidad que hablaba de años de responsabilidad. Había escrituras, contratos de venta pasados, recibos de impuestos y entre ellos el título de propiedad de una sección remota de la finca. Daniel lo tomó con la avidez de un hombre que cree tocar su destino. El papel crujió entre sus dedos como un presagio. Matthew miraba hacia la puerta, temiendo que en cualquier momento la figura de su padre apareciera para atraparlos en flagrante traición. Sara apenas podía sostenerse. Sus manos sudaban, sus rodillas parecían querer doblarse bajo el peso del remordimiento. Pero no retrocedieron. En pocos días, Daniel estableció contacto con el hombre del pueblo. La venta se concretó con rapidez, casi demasiado fácil. El dinero llegó a ellos en fajos que jamás habían soñado tocar. Sus ojos se iluminaron de codicia mezclada con esperanza. Daniel alquiló un espacio en la ciudad y empezó a hablar de contrataciones y proyectos tecnológicos. Matthew caminaba entre locales vacíos hasta encontrar uno que imaginó lleno de clientes degustando su arte. Sara, con un nudo en el estómago, firmó el arrendamiento de una pequeña tienda en una calle concurrida, convencida de que sería el inicio de su vida como diseñadora reconocida. Cuando James descubrió lo ocurrido, no lo hizo con la violencia que sus hijos temían. Fue una mañana en la que el sol brillaba sin compasión sobre los campos, y los hermanos estaban reunidos en la cocina, revisando nuevamente sus planes. James apareció en el umbral, con el rostro sombrío, los ojos hundidos en una tristeza insondable. No levantó la voz, no golpeó la mesa ni los acusó con insultos. Solo pronunció unas palabras que calaron como un hierro en sus corazones. La confianza, una vez rota, es casi imposible de recuperar. La quietud con que habló fue más cruel que cualquier grito. Los hijos intentaron defenderse, argumentaron que él los había obligado a hacerlo, que nunca les dio otra salida, que prefería guardar secretos antes que confiar en ellos. Señalaron el granero, con rabia y resentimiento, acusándolo de esconder allí lo que podría haberlo salvado. Pero James no respondió. Los miró en silencio, con un dolor más profundo que el enojo, y dio media vuelta para dejar la habitación. Ese silencio fue el sello de la ruptura definitiva. Desde ese día, los hijos dejaron de ser parte del latido del campo. Sus visitas se volvieron esporádicas, y cuando regresaban, era con rostros tensos, incapaces de mantener conversaciones más allá de lo formal. James, herido en lo más íntimo, no les cerró las puertas, pero tampoco las abrió con el calor de antes. Los saludaba con respeto distante, como si fueran extraños, y dedicaba sus días al cuidado de la tierra y al mantenimiento del hogar. El granero, más que nunca, se alzó como un guardián entre él y su descendencia, símbolo de una confianza destruida. Sin embargo, no todo era silencio y abandono. Con la llegada de los nietos, la finca recuperaba un poco de su antigua vitalidad. Los niños corrían entre los campos, llenaban los establos de risas y hacían preguntas interminables que James respondía con paciencia. En ellos encontraba la chispa de un futuro que tal vez aún podía salvarse. Les enseñaba a plantar, a reparar cercas, a cuidar de los animales con respeto. Cada verano se convertía en un bálsamo, una temporada de esperanza en medio del vacío que sus hijos habían dejado. Pero la herida seguía abierta. James sabía que lo que habían hecho no podía olvidarse, y sus hijos, aunque se engañaban creyendo haber elegido la libertad, también sabían que habían perdido algo irreemplazable. La traición había cambiado para siempre el destino de los Harper. El granero permanecía cerrado, imperturbable, como un corazón que se guarda secretos demasiado pesados para ser compartidos. Y en el silencio de las noches, mientras James se sentaba solo en el porche contemplando las sombras extendidas de los cultivos, entendía que aquel edificio no solo contenía un misterio material, sino también el peso simbólico de una lección que de una manera u otra, sus descendientes tendrían que aprender. La distancia que se abrió entre James y sus hijos después de la traición se consolidó con el paso de los meses,
hasta convertirse en un abismo insalvable. Ya no había discusiones, ni siquiera reproches. Solo quedaba el silencio, una ausencia que pesaba más que cualquier grito. Los hermanos se marcharon de la finca con la ilusión de que el dinero obtenido sería el puente hacia la vida que siempre habían soñado. En sus ojos ardía la ambición, en sus pasos la prisa por abandonar el suelo que consideraban una prisión. James los observó irse sin palabras, como si al ver sus espaldas perdiéndose en la distancia, comprendiera que ya nada podría devolverlos a su lado. Daniel fue el primero en lanzarse con voracidad al mundo que lo fascinaba. Alquiló un despacho en la ciudad, con paredes desnudas y mesas repletas de computadoras que apenas podía costear. Reunió a un grupo de jóvenes entusiastas que compartían su visión de una agricultura controlada por sensores y algoritmos. Un futuro donde la Tierra no sería un desafío, sino un sistema predecible gobernado por programas. Durante las primeras semanas, todo parecía prometer éxito. Dibujaba diagramas en pizarras, hablaba con inversionistas que escuchaban con atención, enviaba propuestas llenas de cifras y proyecciones. Por primera vez se sintió en el centro de un mundo que reconocía su ingenio. Pero pronto llegó la realidad, fría y despiadada. Los inversionistas se retiraron al ver que las ideas no se traducían en resultados inmediatos. Los gastos superaban los ingresos, y las facturas se apilaban sobre su escritorio como enemigos silenciosos. Uno a uno, los jóvenes que había contratado lo abandonaron, incapaces de esperar una promesa que nunca se concretaba. Daniel, solo en su oficina vacía, comprendió demasiado tarde que su sueño se derrumbaba como un castillo de arena al primer golpe de la marea. Matthew, con la pasión de un artista, abrió las puertas de su restaurante con entusiasmo desbordante. El local, adornado con luces cálidas y mesas impecablemente dispuestas, se llenó los primeros días de vecinos curiosos. Los platos, preparados con esmero, recibieron elogios y sonrisas. Matthew caminaba entre las mesas con orgullo, imaginando que aquella era solo la primera de muchas noches de triunfo. Sin embargo, la ilusión se fue desvaneciendo con rapidez. Los costos de mantener el restaurante eran más altos de lo que había previsto. Las inspecciones sanitarias señalaron fallas que exigían reparaciones costosas. Los proveedores reclamaban pagos atrasados. Los empleados se impacientaban por salarios que no llegaban. El murmullo de la admiración se transformó en quejas, y las mesas comenzaron a quedar vacías. Una noche, cuando cerró las puertas antes de lo previsto, el eco de la sala vacía fue más cruel que cualquier crítica. Con el tiempo, la cerradura se oxidó y el cartel del restaurante se volvió un recuerdo vergonzoso de un sueño que no pudo sostener. Sara, por su parte, inauguró una pequeña boutique en una calle transitada, convencida de que sus vestidos, inspirados en los colores y las formas de la vida en el campo, atraerían a los clientes. Durante semanas trabajó sin descanso, cosiendo, decorando el escaparate, imaginando a mujeres que lucirían con orgullo sus diseños. El primer día abrió con ilusión, pero los transeúntes apenas se detenían ante su vitrina. En un mundo dominado por grandes marcas y precios irresistibles, su esfuerzo parecía invisible. Los pocos vestidos que vendió apenas cubrieron el alquiler, y con el paso de los meses, la situación se volvió insostenible. Una tarde, mientras apagaba las luces y giraba la llave en la cerradura por última vez, sintió como se quebraba no solo un sueño, sino también la confianza que había depositado en la idea de que el mundo la estaba esperando. Los tres hermanos se encontraron entonces en una realidad amarga. Habían dejado atrás la tierra convencidos de que el futuro les pertenecía, y ahora solo tenían deudas, decepciones y un orgullo herido. Pero en lugar de reconocer sus errores, buscaron consuelo en la misma excusa que los había impulsado a traicionar a su padre. Lo culparon de todo. Si él hubiera confiado en ellos, se decían, si les hubiera permitido acceder a lo que ocultaba en el granero, habrían triunfado. La amargura los hizo aferrarse a esa mentira, y así siguieron viviendo, alejados de la finca, cargando con fracasos que nunca reconocieron como propios. Mientras tanto, en la granja, la vida seguía su curso con la cadencia eterna de las estaciones. James, más viejo y más cansado, trabajaba todavía desde el amanecer hasta que la oscuridad lo obligaba a descansar.
Sus pasos eran más lentos, sus manos más torpes, pero su determinación seguía intacta. Cada surco que recorría con el arado, cada animal que cuidaba con esmero, era un recordatorio de que la tierra no lo había traicionado. Aunque sus hijos le habían arrancado una parte de sí mismo, la finca permanecía firme, como si se negara a ceder ante la ingratitud. Y entonces llegaron los nietos, trayendo consigo un aire nuevo que devolvió la risa a la casa. Lily, Emma y David corrían por los campos, con una alegría que recordaba a James los días en que sus propios hijos eran pequeños, antes de que la ambición y el resentimiento los apartaran de él. Los nietos no veían en la tierra una prisión, sino un espacio de descubrimiento. Les fascinaban los animales, las plantas, los misterios que escondía cada rincón del campo. James, que con sus hijos había sido severo y poco dado a la paciencia, encontró en ellos una segunda oportunidad. Con ternura inesperada, les enseñó a sembrar semillas, a cuidar a las gallinas, a reparar cercas. Les contaba historias al anochecer, cuando el cielo se teñía de rojo y el canto de los grillos llenaba el aire. Historias de su padre y de su abuelo, de cómo habían trabajado campos ajenos con la esperanza de que un día alguien de su sangre pudiera ser dueño de su propio terreno. Los niños escuchaban con ojos grandes, sentados a sus pies en el porche, mientras él relataba las penurias y las victorias de generaciones pasadas. En esas historias, el granero aparecía a menudo como un telón de fondo, imponente y silencioso. Los nietos, intrigados, se preguntaban qué guardaba en su interior, pero jamás se atrevían a preguntar en voz alta. La seriedad con la que su abuelo lo mantenía cerrado imponía respeto, y para ellos aquel misterio era más fascinante que frustrante. Lily, la mayor, demostró pronto un talento especial para guiar a los animales. Con apenas unas palabras suaves y un gesto de la mano, conseguía que las vacas regresaran al establo sin resistencia. James la miraba orgulloso, recordando a su madre, que había tenido la misma calma para tratar con las bestias. Emma, en cambio, se deleitaba con la organización. Cada mañana llevaba un cuaderno donde apuntaba cuántos huevos recogían, cuánto alimento se les daba a los pollos, cuánto tiempo tardaban en crecer los terneros. James sonreía al verla anotar con seriedad, como si ya se preparara para dirigir la finca con la misma disciplina que él había practicado toda su vida. David, el menor, tenía una fascinación por las máquinas. Se pasaba horas observando cómo funcionaban los motores, ayudando a su abuelo a limpiar piezas, a ajustar tornillos. Bajo sus manos, los viejos aparatos parecían recobrar vida, y James encontraba en él la chispa de alguien que podría unir tradición y modernidad. Los veranos con los nietos se convirtieron en el consuelo de James. Cada carcajada que resonaba en los campos era un bálsamo sobre las heridas abiertas por la traición de sus hijos. Sabía que el tiempo le arrebataba fuerzas, que su cuerpo ya no respondía con la misma firmeza, pero también sabía que no todo estaba perdido. Veía en aquellos niños la posibilidad de redención, la esperanza de que el legado no moriría con él. En sus miradas encontraba respeto, en sus manos la disposición de aprender, en sus preguntas la semilla de un futuro distinto. Así, mientras los hijos cargaban en la ciudad con los escombros de sus fracasos y el veneno de su resentimiento, los nietos florecían en la finca, bajo la guía paciente de su abuelo. El contraste era doloroso, pero también revelador. James comprendió que quizá la vida le había negado la satisfacción de ver a sus hijos seguir sus pasos, pero le había otorgado una segunda oportunidad en la generación siguiente. El granero seguía cerrado, custodiando su secreto, pero en el corazón de James empezaba a crecer la certeza de que tal vez serían esos pequeños, y no los que había criado con disciplina severa, quienes estarían destinados a abrirlo cuando llegara el momento. Los días se sucedieron en ese ritmo doble. El fracaso silencioso de los hijos lejos de la finca y la esperanza vibrante de los nietos junto a James. Cada estación traía consigo nuevas enseñanzas. La tierra, indiferente a los conflictos humanos, seguía ofreciendo frutos y desafíos. Y en el centro de todo, James se mantenía como un árbol viejo, desgastado pero aún erguido, sosteniendo sobre sus ramas la promesa de un futuro que solo los nietos parecían capaces de comprender. El paso del tiempo comenzó a hacerse sentir
con una crudeza que James no podía negar, por más que su espíritu se resistiera a aceptarlo. Los días en los que se levantaba antes que el sol para recorrer la finca de punta a punta empezaron a quedar atrás. Su cuerpo, curtido por décadas de trabajo, ya no respondía con la misma agilidad. Los músculos que alguna vez lo sostuvieron en jornadas interminables de arado y cosecha se resentían con cada movimiento. Sus huesos crujían como maderas viejas y la respiración le costaba en las mañanas frías. Aún así, seguía empeñado en no abandonar del todo sus rutinas. Salía al campo con paso más lento, apoyándose en un bastón improvisado, observando cómo los nietos repetían los gestos que él había ejecutado toda su vida. Cada mirada que les dirigía llevaba consigo la certeza de que pronto serían ellos, y no él, quienes sostendrían el peso de la finca. El recuerdo de sus hijos le acompañaba con un dolor mudo. Rara vez lo visitaban, y cuando lo hacían, sus palabras estaban cargadas de una cortesía distante que hería más que el silencio. Lo miraban con ojos que no querían recordar, lo trataban como a un anciano al que había que cuidar por obligación, y no como al hombre que les había dado sustento y enseñanzas. James no los juzgaba en voz alta, pero en el fondo sentía la punzada de la decepción. Habían preferido traicionar su confianza en busca de un futuro que se les había desmoronado entre las manos. Y aún así no se reconocían responsables de sus fracasos. En cambio, seguían aferrados a la idea de que él era el culpable de todo, el obstáculo que nunca les permitió volar. La esperanza, sin embargo, no estaba perdida. La encontraba cada vez que veía a Lily caminar entre las vacas con paso firme, a Emma ordenar sus registros con paciencia y dedicación, a David agachado entre engranajes y herramientas con el rostro manchado de grasa y los ojos brillantes de curiosidad. En ellos James percibía una continuidad, una línea de sangre que, a diferencia de sus hijos, comprendía la tierra no como un límite, sino como una posibilidad infinita. Su corazón, aunque cansado, se reconfortaba en la idea de que quizás la vida le había negado el consuelo de ver a sus propios hijos abrazar su legado, pero le regalaba una segunda oportunidad a través de los nietos. Fue esa certeza la que lo impulsó a tomar una decisión que llevaba tiempo postergando. Una mañana, sentado frente al viejo escritorio de madera que había acompañado décadas de su vida, sacó un manojo de papeles amarillentos y una pluma de trazo firme. Encendió una lámpara de aceite, aunque el sol ya iluminaba la habitación, como si necesitara un refugio íntimo para lo que estaba a punto de hacer. El silencio de la casa le envolvía, roto solo por el canto lejano de los gallos. Comenzó a escribir con lentitud, midiendo cada palabra, consciente de que ese documento sería su última voz cuando él ya no pudiera hablar. En el testamento dejó establecido que la finca pasaría íntegramente a sus nietos. Sus hijos quedaban fuera de la herencia, no por venganza, sino porque habían demostrado no estar preparados para llevar sobre sus hombros el peso de la responsabilidad. Lo escribía con dolor, porque todavía los amaba a pesar de todo, pero también con convicción, porque sabía que de otra manera su legado se perdería. Recordaba las veces en que lo habían mirado con rencor, las palabras duras lanzadas contra él, la traición de haber vendido parte de la tierra a sus espaldas. No podía permitir que el mismo error se repitiera con lo que quedaba, pero James no se conformó con repartir la propiedad. Quiso dejar también una lección final. Estableció que, antes de disponer de la herencia, los nietos debían cumplir dos condiciones: limpiar y vaciar el granero y recoger la última cosecha de la temporada. Solo entonces podrían tomar posesión plena de la finca y de todo lo que ella escondía. No era un capricho, sino una prueba. Quería asegurarse de que ellos comprendieran lo que significaba trabajar la tierra con sus propias manos, enfrentar el polvo, el cansancio y la perseverancia que esa vida exigía. En su corazón sabía que el granero guardaba secretos que revelarían más de lo que jamás había contado, pero quería que sus nietos los descubrieran no desde la impaciencia, sino desde la obediencia al trabajo. Junto al testamento escribió una carta. Sus palabras, más íntimas que las del documento legal, eran una confesión dirigida a aquellos a quienes dejaba su mundo. Les explicó que no había abierto el granero porque había visto en sus hijos la ansiedad de la prisa, la impaciencia que podía destruir lo que él había protegido durante años.
Les dijo que la verdadera riqueza no se medía en el dinero que guardaba, sino en la paciencia con la que se cultivaba. Les pidió que no repitieran los errores de sus padres, que entendieran que la tierra no era un fardo, sino un refugio, un sustento y una promesa. Al firmar aquella carta, James sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Los días siguientes los vivió con una serenidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Aun cuando sus fuerzas menguaban, encontraba consuelo en saber que todo estaba en orden. Caminaba por la finca con paso lento, deteniéndose a contemplar los campos como si quisiera grabar cada rincón en su memoria. Se quedaba largos ratos observando el granero, apoyado en su bastón, y murmuraba plegarias en silencio, pidiendo que cuando llegara el momento sus nietos supieran comprender. El invierno trajo consigo la fragilidad que James había estado temiendo. Una fiebre lo sorprendió en medio de una noche helada, y aunque los nietos intentaron cuidarlo, el cuerpo del anciano ya no tenía reservas para resistir. Permaneció en cama, arropado, mientras el fuego crepitaba en la chimenea. Pasaba horas en silencio, con los ojos cerrados, y cuando hablaba lo hacía con frases cortas, apenas audibles, pero siempre con una dulzura que no se había visto en él cuando sus hijos eran pequeños. Una tarde, tomando la mano de Lily, le susurró que cuidara de los demás, que no olvidaran que la tierra respondía al amor tanto como al esfuerzo. A Emma le pidió que no dejara de registrar cada cosa, porque la memoria era la única manera de mantener vivo el pasado. A David le dijo que los engranajes eran como las personas. Si uno se rompía, todo el mecanismo sufría, y que por eso había que cuidar a cada miembro de la familia. Una madrugada, mientras el cielo apenas insinuaba la claridad del amanecer, James exhaló su último aliento. La finca despertó sin él por primera vez en más de medio siglo. El canto del gallo pareció extraño, casi irrespetuoso en medio del silencio que llenaba la casa. Los nietos lloraron en silencio, abrazados, mientras los hijos llegaron con rostros pétreos, incapaces de mostrar más que una tristeza endurecida por los años de rencor. El funeral fue sencillo, como James lo habría querido. El ataúd descansó bajo la sombra de un roble viejo, rodeado por vecinos que lo habían visto trabajar desde joven y que ahora lo despedían con respeto. Los nietos, con los ojos rojos, permanecieron cerca de la tumba, mientras los hijos mantenían cierta distancia, como si la culpa que cargaban les impidiera acercarse demasiado. Las palabras del pastor hablaron de un hombre de fe, de trabajo y de sacrificio, pero quienes realmente comprendían la magnitud de lo que dejaba eran sus nietos, conscientes de que el peso del futuro caía ahora sobre ellos. Al día siguiente, reunidos en la sala principal de la casa, la familia escuchó la lectura del testamento. El silencio era tan espeso que se podía sentir. Cuando el abogado explicó que toda la finca pasaba a los nietos, un murmullo recorrió la habitación. Los rostros de Daniel, Matthew y Sarah se crisparon en una mezcla de incredulidad y rabia. No podían aceptar que su padre los hubiera dejado al margen. Se miraron entre sí con gestos tensos, murmurando palabras que nadie más alcanzó a oír. Los nietos, en cambio, bajaron la cabeza con respeto, comprendiendo la magnitud de la responsabilidad que acababan de recibir. La mención de la condición impuesta por James, limpiar el granero y recoger la última cosecha antes de disponer de la herencia, provocó otro revuelo. Los hijos se indignaron. Lo consideraron un insulto más de un padre que hasta en la muerte se mostraba inflexible. Pero los nietos no protestaron. Aceptaron con seriedad, sabiendo que aquella era la última voluntad de un hombre que había dedicado su vida a enseñarles el valor del trabajo. Esa noche, cuando todos se retiraron y la casa quedó en silencio, Lily, Emma y David se sentaron en el porche donde tantas veces habían escuchado las historias de su abuelo. El aire frío traía consigo el olor húmedo de la tierra, y a lo lejos el granero se erguía como un gigante dormido. Hablaron poco, pero en sus miradas se reconocía la determinación de cumplir con lo que James había pedido. No lo harían por la herencia, ni por las riquezas que pudieran hallar, sino por respeto al hombre que les había mostrado que la paciencia y la constancia eran más valiosas que cualquier tesoro. El granero, cerrado durante décadas, aguardaba en silencio.
La última voluntad de James lo había convertido en la clave del legado familiar. Y mientras los nietos se preparaban para enfrentar esa tarea, sabían que no solo abrirían una puerta, sino también un capítulo nuevo en la historia de los Harper. La mañana después de la lectura del testamento, amaneció con un aire distinto en la finca. El silencio no era ya el de la ausencia, sino el de la expectación. El sol iluminaba los campos como lo había hecho siempre, pero para Lily, Emma y David, aquel día tenía un significado especial: el cumplimiento de la última voluntad de su abuelo. Mientras el resto de la familia se movía con gestos cansados y conversaciones en voz baja, ellos tres permanecían en el porche, observando la silueta del granero en la distancia. Durante años había sido un enigma, un lugar prohibido que parecía contener todo lo que nunca se les había dicho. Ahora les correspondía a ellos abrirlo y descubrir qué verdad había estado guardando James con tanto celo. Se pusieron en marcha con paso firme, llevando consigo la llave que habían recibido junto con el testamento. El sendero que llevaba al granero parecía más largo que nunca, como si la tierra misma quisiera retrasar el momento. El edificio, con sus tablas oscuras y su techo inclinado, se erguía como un guardián inmóvil, igual que lo recordaban de sus veranos de infancia. Las cadenas oxidadas colgaban del portón y el candado, aunque viejo, parecía aún sólido, como si se negara a rendirse a pesar de los años. Lily sostuvo la llave con manos temblorosas y la introdujo en la cerradura. El sonido metálico del giro resonó en el aire y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Cuando retiraron las cadenas, el silencio se volvió más denso, como si el granero mismo contuviera la respiración. Al empujar las puertas, un olor a heno viejo y aceite rancio salió a su encuentro. El polvo se levantó en columnas que flotaban en los rayos de sol que se colaban por las rendijas. A primera vista, lo que encontraron no parecía distinto de lo que cualquier granero podía contener. Tractores cubiertos por lonas, herramientas apiladas en las paredes, máquinas oxidadas que el tiempo había olvidado. Pasaron horas moviendo cajas, retirando escombros, limpiando el suelo cubierto de años de polvo y paja. Cada objeto que tocaban parecía contar una historia, pero ninguno explicaba por qué su abuelo había defendido con tanto empeño aquel lugar. Emma fue la primera en notar algo extraño. En una de las esquinas del fondo, la madera parecía más lisa, menos gastada por el tiempo. Cuando golpeó con los nudillos, el sonido no fue sólido, sino hueco. Llamó a sus hermanos y juntos comenzaron a retirar los fardos de heno que estaban apilados contra aquella pared. Lo que apareció ante sus ojos no era un simple muro, sino un panel cuidadosamente construido para parecer parte de la estructura. Con esfuerzo David encontró un borde y tiró con fuerza. El panel cedió con un crujido y tras él se reveló una habitación oculta. El espacio era reducido, pero estaba organizado con una precisión que les sorprendió. En el centro había una mesa de madera sobre la que descansaba un maletín de cuero envejecido. A un costado, bajo una lona gruesa, se intuía la forma de un vehículo. El aire en aquella habitación era más denso, cargado de un silencio que parecía esperar solo por ellos. Con cautela, Lily levantó el maletín y lo colocó sobre la mesa. Las hebillas se abrieron con un chasquido, y al desplegarse la tapa, el asombro los dejó sin palabras. Dentro había carpetas cuidadosamente ordenadas, sobres con sellos intactos y documentos que hablaban de una vida paralela a la que ellos habían conocido. Había certificados de acciones, escrituras de propiedades, inversiones que sumaban cifras que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. James Harper, el hombre que había vivido como un agricultor humilde, había acumulado una fortuna silenciosa a lo largo de los años. Había invertido con paciencia, sin revelar nada a nadie, como quien planta semillas invisibles esperando que den fruto en el momento justo. La suma de todo lo que contenía aquel maletín equivalía a millones de dólares, un patrimonio que su abuelo había protegido con la misma dedicación con la que había cultivado la tierra. Junto a los documentos había una carta, escrita a mano con la caligrafía firme de James. Los tres se reunieron alrededor mientras Lily la desplegaba con manos temblorosas. Las palabras eran claras, directas, llenas de una sinceridad que atravesaba el papel. James les confesaba que había aprendido, a lo largo de su vida, que la riqueza no debía medirse por lo inmediato,
sino por la paciencia y la constancia. Les hablaba del error de su padre, que había perdido todo por dejarse llevar por la impaciencia y la necesidad de aparentar. Les decía que había ocultado sus inversiones no por egoísmo, sino porque temía que sus hijos repitieran ese mismo error. Había decidido guardar en silencio lo que había construido, esperando el momento en que alguien pudiera entender que la verdadera riqueza estaba en la tierra, en el tiempo y en la responsabilidad. A ellos, sus nietos, les entregaba ahora no solo la herencia material, sino también la lección que consideraba más importante de su vida. Las lágrimas empañaron los ojos de Emma mientras leía en voz alta. La carta hablaba también de amor, del orgullo que había sentido al verlos crecer, de la esperanza que había depositado en cada uno. No les pedía que fueran perfectos, sino que fueran fieles a los valores que él les había enseñado en el campo. Respeto, esfuerzo, paciencia. Si algún día dudan, escribía James, recuerden que el sol siempre vuelve a salir después de la tormenta, y que la semilla más pequeña, con cuidado y tiempo, puede convertirse en un árbol que dará sombra a generaciones. Cuando terminaron de leer, guardaron silencio. Era como si las paredes del cuarto oculto resonaran con la voz del abuelo. El maletín no era solo un cúmulo de papeles y cifras. Era un testimonio de una vida de sacrificios y sabiduría, pero aún quedaba por descubrir qué se escondía bajo la lona que ocupaba gran parte de la sala. Con manos firmes, David tiró del tejido pesado, y lo que apareció ante ellos fue un automóvil de un rojo intenso que brillaba bajo el polvo acumulado. Era un Ferrari de 1962, impecablemente conservado, con las líneas elegantes de otra época. Los tres quedaron sin aliento. Sobre el capó había una nota más, breve y melancólica. James explicaba que había comprado aquel coche como regalo para su esposa, con la intención de sorprenderla en su aniversario. Pero la enfermedad se la había llevado demasiado pronto, y el coche, que debía simbolizar un momento de alegría, se convirtió en un recuerdo demasiado doloroso para exhibir. En lugar de venderlo, decidió preservarlo en secreto, como un tributo silencioso a la mujer que había amado y perdido. Con los años, el coche se transformó en una reliquia, un símbolo no solo de amor, sino también del poder de guardar algo valioso para el momento adecuado. Los nietos se miraron con lágrimas en los ojos. Comprendieron que el granero no había sido un lugar de egoísmo ni de ocultamiento sin sentido. Era un santuario, un espacio donde James había depositado lo más profundo de sí mismo, su dolor, su amor y su esperanza. Al mantenerlo cerrado, había protegido no solo objetos materiales, sino también la esencia de lo que consideraba verdaderamente importante. Al salir del granero, el sol caía sobre los campos y teñía de oro las cosechas. La finca parecía distinta, como si al fin hubiera revelado su secreto y respirara con un alivio nuevo. Los nietos se sentaron en el porche, agotados pero con el corazón lleno, y comenzaron a hablar de lo que harían a partir de entonces. No pensaban en vender ni en gastar con prisa, sino en honrar el legado de su abuelo. Hablaron de abrir el granero al pueblo, de mostrar el Ferrari y los documentos no como símbolos de riqueza, sino como testimonios de paciencia y visión. Emma propuso que parte de la finca se convirtiera en un lugar educativo, donde los niños de la comunidad pudieran aprender el valor de la tierra. David soñó con un taller en el que enseñar mecánica y reparación a los jóvenes. Lily sugirió mantener el campo vivo, cultivando con respeto y compartiendo los frutos con quienes lo necesitaran. Cuando contaron a sus padres lo que habían encontrado, la reacción fue devastadora. Daniel, Matthew y Sarah escucharon incrédulos, primero negando la verdad y luego derrumbándose bajo el peso del remordimiento. Comprendieron que habían malinterpretado a su padre toda su vida, que su silencio no había sido crueldad, sino protección. Lo habían acusado de egoísmo cuando en realidad había estado velando por ellos. Las lágrimas, cargadas de arrepentimiento, no podían borrar los años de distanciamiento, pero al menos les permitían comprender por qué habían quedado fuera de la herencia. El día en que toda la familia se reunió junto a la tumba de James, el aire estaba impregnado de solemnidad. Los hijos, entre sollozos, pidieron perdón en voz alta, confesando que habían juzgado sin comprender, que habían buscado atajos cuando lo único que él había pedido era paciencia. Los nietos, de pie junto al montículo de tierra fresca,
Sintieron que el espíritu del abuelo estaba allí, escuchándolos, concediéndoles una última oportunidad de reconciliación. Con el tiempo, la finca Harper recuperó la vida. Los nietos asumieron la responsabilidad, trabajando la tierra con el mismo esfuerzo que su abuelo les había enseñado. Los hijos, aún cargados de arrepentimiento, encontraron consuelo en ayudar en lo que podían, aceptando que la finca ya no les pertenecía, pero comprendiendo al fin el valor que habían despreciado. El granero, abierto al fin, se convirtió en un símbolo para todos, no de lo que se había ocultado, sino de lo que se había preservado. La historia de James Harper dejó de ser solo la de un agricultor severo y obstinado. Se convirtió en la de un hombre que supo ver más allá del presente, que guardó en silencio una riqueza material y espiritual para entregarla cuando sus herederos estuvieran listos. Y en cada amanecer, cuando el sol doraba los campos y el viento movía las ramas del viejo roble junto a su tumba, la familia sabía que la lección había sido aprendida. La verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se protege con amor y paciencia para el futuro. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Haz clic ahora para ver el próximo video o descubrir otros relatos que están dando mucho de qué hablar. Y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también vivan esta experiencia.